¿Y si te dijera que una mujer de 74 años cambió el rumbo de su historia con una sola frase escrita a mano? Crió a sus hijos, sostuvo la casa, quedó viuda, y con el primer tropiezo, la trataron como un estorbo. Sus propios hijos planearon quitarle todo lo que construyó. Pero lo que no sabían es que ella había vivido demasiado para firmar sin leer. Esa madrugada no durmió, leyó línea por línea, y escribió lo que nadie esperaba, una cláusula escondida en medio del contrato, que se convirtió en su escudo. Esta no es solo una historia de traición familiar, es el momento exacto en que una mujer decide que no va a callar nunca más, y transforma el final que planearon para ella en su nuevo comienzo. Quédate hasta el final para descubrir qué fue la cláusula C y por qué se convirtió en un símbolo para tantas mujeres invisibilizadas. Si esta historia te tocó, escribe "Nadie me quita de mí" aquí abajo. Dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesita saber que el respeto no tiene edad. La caída ocurrió un martes, al final de la tarde, mientras intentaba alcanzar una toalla que se había resbalado del gancho. Fue rápido, como un tropiezo en el tiempo, el pie mojado deslizándose sobre el azulejo frío, el brazo intentando agarrarse a la mampara de cristal, la sensación de impotencia que surge cuando el cuerpo ya no responde como antes. Me golpeé la cadera con fuerza, el hombro rozó la esquina del lavabo, y el sonido de mi propio gemido me pareció más grave de lo que debería. Me quedé unos segundos en el suelo, tratando de entender si estaba todo entero, si podría levantarme sola, si aquello era solo una vergüenza o una señal de que mi cuerpo comenzaba a fallar. Llamé a Mariana porque estaba más cerca. Ella llegó como un vendaval de preocupación, trayendo a Esteban justo después, y confieso que en ese momento, rodeada por los dos, sentí una caricia en el corazón. Era bueno ver a mis hijos movilizados por mí, aunque fuera por un motivo banal. Me cuidaron con un esmero exagerado, té de manzanilla, una almohada extra, una manta sobre las piernas, llamándome mamita como cuando eran pequeños y tenían miedo de los truenos. Pero al tercer día, cuando el susto ya había pasado, trajeron un sobre marrón y a ese tal doctor Gálvez, un tipo de voz pausada y mirada sin expresión, como quien está acostumbrado a hacer lo mismo todos los días sin involucrarse con nada. Dijeron que era solo para dejar todo organizado, que no había nada de qué preocuparse, solo lo básico para garantizar la tranquilidad futura. El discurso venía sazonado con cariño, pero había algo extraño en el exceso de dulzura. Quise leer con calma, pero Mariana me puso la mano en el hombro y dijo: "Confía en nosotros, mamá", mientras Esteban ya abría el bolígrafo sobre el papel. Firmé 3 veces, y esa noche, cuando me acosté, algo dentro de mí se quedó despierto. A las 3 de la madrugada, me invadió una inquietud antigua, de esas que solo las madres conocen, esa sensación difusa de que algo no está bien, pero aún no sabes exactamente qué. Me levanté despacio, me puse las gafas que siempre viven olvidadas en la mesita de noche, encendí la lámpara y volví al salón en silencio. El sobre todavía estaba sobre la mesa, con la cinta adhesiva rota y el contenido parcialmente arrugado, como si ya hubiera cumplido su función. Cogí los papeles uno a uno, con la calma de quien hurga en su propia historia. Las letras eran pequeñas, los términos enrevesados en jerga legal, pero me forcé a descifrar cada línea, y fue como recibir una bofetada. Entre cláusulas y subtítulos, estaba allí la esencia del golpe. Mis hijos, mis propios hijos, me habían convertido en una figurante en el lugar donde fui protagonista durante décadas. El contrato transfería poderes casi absolutos sobre la casa, el terreno, incluso el derecho a alquilar o vender sin mi consulta. No había mención a mi consentimiento. En la práctica, yo era apenas una ocupante tolerada. Sentí la sangre calentarse y enfriarse en un ciclo vicioso. Tuve ganas de llorar, pero el llanto venía mezclado con furia y decepción.
Fue entonces cuando recordé a don Álvaro, amigo de mi difunto Julián, que una vez dijo en un almuerzo de domingo: una cláusula es como una promesa, si no está escrita, no vale nada. Volví a mi cuarto, cogí un viejo cuaderno de recetas, arranqué una hoja y escribí a mano, con toda la firmeza que el momento exigía: cualquier modificación, comercialización o decisión jurídica relativa al inmueble solo será válida con mi consentimiento expreso, por escrito. Sin él, todo acto será considerado nulo. Firmé con fecha y hora, hice 3 copias, escondí una en el armario de las sábanas, otra entre los libros de Julián, y la tercera la llevé conmigo a la notaría esa misma mañana, antes de que cualquier otro plan suyo tomara forma. Yo lo llamé el inciso C, de coraje, de conciencia, de camino de vuelta a mi propia autoridad. Al día siguiente, cuando Esteban apareció solo en la puerta con 2 bolsas del supermercado y esa sonrisa que solo aparece cuando quiere algo, yo ya estaba preparada. La puerta estaba abierta, la tetera silbaba en la cocina y mi copia de la escritura, ahora con el anexo legalizado, reposaba doblada sobre la mesa como un as en la manga. Entró hablando en voz alta, elogiando el olor a café, diciendo que traje unas cositas para nuestra reina, mientras hojeaba disimuladamente el ambiente, como quien busca indicios de resistencia. Después de 2 tazas de charla trivial, finalmente soltó: estamos pensando en alquilar la casa, mamá, no en venderla. Claro, solo por un tiempo. Mientras tanto, puedes quedarte en casa de Mariana o por ahí, rotando, como un carrusel de amor. La expresión era patética, pero la dijo como si acabara de presentar una obra de genio. Tragué saliva, sentí que se me retorcía el estómago, esperé a que terminara todo su teatrillo y entonces, con la misma voz calmada que usé cuando se cayó de la bicicleta por primera vez y se cortó la rodilla, puse la mano sobre la hoja de la cláusula y la deslicé hasta el centro de la mesa. La cogió, la leyó de nuevo, arrugó la frente, el color de su rostro cambió. Murmuró: ¿qué es esto? Como si hubiera sido traicionado. Y yo, sin quitarle los ojos de encima, respondí: es mi manera de demostrar que todavía sé leer y protegerme. El silencio que se hizo en esa sala fue más fuerte que cualquier grito. Balbuceó algo sobre buenas intenciones, sobre términos malinterpretados, sobre no debía ser así, pero yo ya no lo oía. Por primera vez en años, me sentía de nuevo al mando. No era por dinero, era por dignidad. Y nadie me la iba a arrancar con un bolígrafo disfrazado de cariño. La siguiente visita fue Mariana. A diferencia de su hermano, llegó con pasos ligeros, casi flotantes, como quien lleva días ensayando lo que va a decir. Traía un pastel que yo solía hacer cuando eran niños, pastel de harina de maíz con anís y una mirada más baja de lo normal. Se sentó frente a mí sin decir palabra durante un rato. Solo después del segundo café habló, removiendo la taza como si buscara valor en el fondo: mamá, solo queríamos facilitar las cosas. La casa es grande, te quedas sola, puede ocurrir otra caída. Suspiré. No era rabia lo que sentía por ella, era una tristeza profunda, como la de una profesora viendo a su alumna más prometedora copiar en un examen. Me levanté, saqué el cuaderno de recetas del cajón y lo abrí en la página donde registré el inciso C con mi letra firme. Se lo mostré. Lo leyó despacio, y vi en sus ojos el recuerdo de la infancia, la misma caligrafía que escribía notitas en su almuerzo, los recordatorios pegados en la puerta de la nevera, las notas en el estuche escolar. ¿Guardaste todo esto?, preguntó casi en un susurro. Asentí con la cabeza. Lo guardé, y lo firmé porque sabía que algún día intentaríais convencerme de que era por mi bien. Lloró en voz baja, de lado, como quien entiende que se ha equivocado no por maldad, sino por omisión. Perdóname, mamá, no por lo que hice, sino por lo que no vi. La abracé, pero se lo dejé claro: te perdono, pero no olvido, y no volveré a borrar quién soy para encajar en lo que creéis que debo ser.
Después de ese café con Mariana, sentí que me golpeaba una soledad diferente. No era esa soledad de quien vive sola. Eso siempre supe manejarlo. Era otra cosa. Un tipo de silencio que pesa, que atraviesa el pecho como un recordatorio de que envejecer, a veces, es ver a tus propios hijos perderse dentro de sí mismos. Me quedaba mirando la casa y sus detalles, el pestillo de la puerta que Julián arregló con una monedita, el helecho que Mariana me regaló en mis 60 cumpleaños, ahora seco, olvidado, el cuadro con la puesta de sol en Para ti que Esteban pintó en el colegio, todo aquello formaba parte de mí, de mi historia. Y, por un instante, me di cuenta de que estaban intentando borrar no solo mi presencia física, sino mi existencia simbólica dentro de ese lugar, como si fuera posible quitarle la esencia a una casa y venderla junto con los ladrillos. Pasaba más tiempo que nunca reviviendo recuerdos. Abrí cajas de cartas, releí anotaciones antiguas, encontré incluso una tarjeta del primer día de la madre que me regaló Mariana, escrita con rotulador morado y llena de corazones torcidos. Era imposible no preguntarse, ¿dónde se perdió esa conexión? ¿Cuándo dejé de ser mamá y me convertí en la señora? Decidí salir de casa ese fin de semana. Fui al centro comunitario del barrio, donde una amiga me había hablado de un grupo de lectura formado solo por señoras. Llegué tímida, sin saber si era bienvenida, pero bastaron 5 minutos para sentir que aquellas mujeres, todas invisibles en sus propias familias, eran como hermanas que la vida me devolvía. Allí, cada una cargaba con su dolor y su resistencia. Había quien fue llevada a firmar un poder notarial en blanco, quien fue alojada en la casita de invitados de un sobrino, quien descubrió que su nieto falsificaba sus cheques, y todas, de alguna manera, estaban empezando a escribir sus propios incisos C, algunas en papel, otras en el corazón. Una de ellas, doña Nilda, de 81 años, dijo con una sonrisa torcida: hija, solo ahora estoy viviendo por primera vez sin pedir disculpas por existir. Aquello me atravesó, y allí decidí que, si tenía que vivir esta etapa de la vida, la viviría con los ojos bien abiertos y la voz sin freno. No tardaron mucho los hijos en volver a la carga. Esta vez, de manera más formal, llegó una notificación de la notaría informando de la intención de registrar el alquiler del inmueble. La justificación era mejor aprovechamiento patrimonial y preservación del bien familiar. Leí aquello con calma, y por un momento casi creí que ellos realmente pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero solo por un momento, porque al final del documento, no había ningún espacio destinado a mi firma. Era como si ya me hubieran borrado de la historia. Cogí mi bolso, mis documentos, la copia del inciso C, y fui personalmente a la notaría. Llegué temprano. Me senté en esa fila de sillas de plástico que chirrían cuando alguien se mueve, y esperé a que me llamaran por mi nombre. El empleado, un chico joven, con barba rala y mirada respetuosa, me reconoció en cuanto vio el papel. Usted es la señora que registró ese anexo a mano, ¿verdad? Todo el mundo aquí lo comentó. Me confirmó. Cualquier intento de registro que contradijera el inciso sería considerado inválido. Podría iniciar un proceso, pero en ese instante supe que mi victoria radicaba en algo más sutil: demostrar que sabía lo que estaban intentando hacer, y que habían fallado. No se trataba de un litigio, se trataba de una posición, y allí, sentada en esa silla dura con mis zapatos bajos y mi viejo bolso de cuero, sentí algo que hacía mucho no sentía: orgullo de mí misma. Volví a casa en silencio, pero dentro de mí había un ruido nuevo, una presencia erguida. Encendí la radio antigua en el salón y puse un disco de Cartola. Dejé sonar As Rosas en Neofalán mientras preparaba té. Cuando Esteban llamó por la noche, no contesté. Cuando Mariana envió un mensaje diciendo necesitamos hablar de nuevo, respondí solo con una foto del jazmín que acababa de plantar en el patio. Era mi forma de decir: ahora decido yo, y decido en paz.
Lo más extraño de envejecer no es ver cambiar el cuerpo, o sentir que los huesos se quejan con más frecuencia. Es darse cuenta de cómo, poco a poco, las personas a tu alrededor comienzan a hablarte como si siempre estuvieras medio ausente, medio distraída, como si tu cabeza ya estuviera medio nublada solo por la edad. Es una forma de borrado sutil, casi invisible, pero empecé a notarlo. Cada vez que alguien decía deje que yo resuelva esto por usted, incluso cuando yo ni había pedido ayuda, cada vez que mis propios hijos interrumpían mis frases con explicaciones que yo misma iba a dar, cada vez que la vecina de al lado traía la compra sin que yo se lo hubiera pedido, o que el chico del banco me hablaba despacio, como si no entendiera lo que era un correo electrónico. Y lo más peligroso de todo esto es que, si no estás muy atenta, empiezas a creerte esa trama, empiezas a dudar de tu propia memoria, de tu propia fuerza, de tu propio valor. Y fue ahí donde me di cuenta, no solo estaban intentando apropiarse de la casa, estaban intentando reescribir quién era yo. Reducir mi historia a una viejecita simpática e inofensiva, que necesita ser administrada como una herencia andante, y yo no soy eso, soy la mujer que crió a 2 hijos con un sueldo de profesora estatal, que cuidó de Julián hasta su último aliento mientras aún se ocupaba del colegio y de las facturas de la casa, que fue al mercado los sábados incluso después de una cirugía de rodilla, que arregló una gotera sola con cinta aislante e improvisación. Soy la mujer que nunca faltó a una reunión de padres, ni aunque lloviera a cántaros, que aprendió a usar WhatsApp para mandarles los buenos días a sus nietos y que todavía llora a escondidas cuando ve una foto del cumpleaños al que no fue invitada. Estoy hecha de historias que ellos ya no conocen, porque dejaron de preguntar. Y si esa gente cree que puede echarme de mi casa solo porque tropecé una vez en el baño, entonces no saben nada de mí. Fue por eso que, esa tarde, cogí la vieja caja de fotos del armario del pasillo y empecé a montar un collaje. Cada marco, un recuerdo, cada imagen, un recordatorio de quién soy. Puse la foto del nacimiento de Mariana, del bautizo de Esteban, del primer viaje de vacaciones de los 4, de mi diploma ya amarillento. Llené la pared de mí misma. Era mi forma silenciosa de retomar mi territorio. Si querían sacarme de allí, tendrían que arrancar trozos enteros de su historia con ello. Días después, cuando todo parecía haberse calmado, recibí una visita inesperada. Camila, mi nieta, hija de Mariana. Ella siempre se pareció más a mí que a su madre. Tenía los ojos grandes y atentos, la manía de anotarlo todo en cuadernitos, y una inquietud que recordaba mucho a la que yo sentía cuando tenía su edad. Llegó con una mochila ligera a la espalda y una mirada pesada, de esas que delatan que algo importante se avecina. Nos sentamos en la cocina, el sol atravesando la ventana y manchando la mesa con esa luz dorada de fin de tarde que te hace creer que el tiempo puede detenerse por unos minutos. Camila no dijo nada durante un rato, solo estuvo removiendo en la tetera con el mango de una cuchara, haciendo círculos en el aire, como si también diera vueltas a sus propios pensamientos. Después respiró hondo y dijo, «Abuela, ¿por qué nadie te escucha?». La pregunta me pilló desprevenida. Me atraganté con el té, intenté sonreír, pero no me salió. Ella continuó, «Lo sexta todo. Oí lo que el tío le dijo al abogado. Oí a mi madre hablando con el abuelo por teléfono antes de todo. Creen que no lo vas a entender, pero yo sé que tú lo entiendes todo». Aquello me atravesó como un rayo, porque allí, frente a mí, estaba la prueba de que alguien todavía veía, alguien todavía reconocía. Me contó que había leído el inciso C a escondidas, que pensaba que era lo más inteligente y bonito que he visto hacer a alguien de la familia, que quería aprender a hacerlo también, poner por escrito lo que no quiere que nadie deshaga. Me pidió que le enseñara a escribir cosas que nadie cambia sin permiso, y entonces, como si fuera algo natural, sacó de la mochila un cuaderno y escribió en la parte superior de la página,
las cosas de mi vida que decido yo. Me quedé en silencio, la miré como quien mira empezar una revolución. Le dije solo, empiezas escribiendo a sí mismo. Después, la vida te enseña las comas. Y allí, entre cucharadas de té y risas ahogadas, empezamos a enumerar cosas que ella quería conservar, cosas que no quería olvidar. Y en medio de todo eso, me di cuenta de que estaba plantando algo nuevo, no solo un jazmín en el patio, sino una forma de ser mujer que no pide disculpas por saber lo que quiere, una forma de ocupar su propia historia sin tener que pedir permiso. A la mañana siguiente de la visita de Camila, me desperté diferente. No era ese tipo de despertar apresurado, lleno de obligaciones que ya sabes que no vas a poder cumplir. Era otra cosa, una conciencia más tranquila, pero también más pesada, como si el cuerpo supiera que algo dentro de él se había reconfigurado. Abrí la ventana del salón y, por primera vez en semanas, dejé que el viento entrara sin que me molestara. El olor a jazmín recién regado invadió el ambiente y me hizo recordar cuando yo misma plantaba hierbabuena con mi madre en el patio de tierra allá en Taubaté, en los años 60. Ella decía, niña, quien planta una hoja con raíz firme no se dobla con cualquier viento. Aquello resonó de una manera extraña, casi profética. La cocina estaba llena de vestigios del día anterior, tazas mal lavadas, cuadernos abiertos con frases subrayadas, un bote de miel a medio terminar y el paño de cocina tirado como si la prisa hubiera interrumpido algún rito. Camila había dejado una nota pegada con un imán en la nevera. Abuela, cuando tengas tiempo, enséñame a escribir igual que escribes en el corazón, y aquello me desarmó más que cualquier cosa dicha en voz alta. No sabía que alguien todavía prestaba atención a mis silencios, pero ella sí, y quizás era eso lo que me mantenía entera, incluso ante tantos intentos de fragmentarme. Pasé el día sin llamar a nadie, quise el silencio como compañía, me puse mi vestido azul oscuro de lunares blancos, ese que Julián decía que me daba un aire de poesía, caminé hasta el mercado al aire libre de la calle de atrás, algo que no hacía desde hacía meses. Los sonidos eran los mismos, voces gritando 3x10, cuchillos cortando sandías a cámara lenta, claxones impacientes de coches aparcando en lugares prohibidos. Pero todo parecía nuevo, la forma en que el chico del puesto de pescado me llamó señora elegante, el modo en que el olor a empanada invadió mi memoria y me llevó a un sábado cualquiera de 1984, cuando Esteban me tiraba de la falda pidiendo solo una más, mamá, solo una más. Compré fruta sin saber muy bien para quién. Quizás para mí, quizás para Camila, quizás solo para tener algo dulce en casa, y mientras volvía despacio, con bolsas llenas y pasos firmes, me di cuenta de que no era solo un regreso al mercado, era el comienzo de un regreso a mí misma, de dentro hacia afuera. Fue ese mismo día, al final de la tarde, cuando decidí abrir la caja que estaba guardada en lo alto del armario de mi cuarto, esa caja marrón de cartón firme con una goma elástica roja que ya había perdido su elasticidad. Dentro estaban los papeles que guardé toda la vida, cartas que Julián me escribió mientras aún éramos novios y él servía en el ejército en el interior de Minas. Los dibujos que Mariana hacía cuando era pequeña y creía que mi cabeza era una nube de color rosa, notas de Esteban diciendo te quiero, mamá, incluso cuando me regañas, tarjetas de Navidad, justificantes de la universidad, telegramas antiguos, pero en el fondo de la caja había algo que nunca tuve el valor de releer, una carta del propio Julián, mecanografiada en papel amarillento, con su firma en bolígrafo azul y una postdata escrita a mano. Si estás leyendo esto, es porque ya has pasado por algo difícil, y aunque yo ya no esté ahí, quería recordarte, nunca fuiste débil, solo cansada, y eso es diferente. Leí aquello con un nudo en la garganta, como si él estuviera sentado en el sillón de al lado, diciéndomelo mientras me miraba a los ojos. La carta seguía con consejos sobre cómo lidiar con el duelo, sobre no dejar que la soledad robara mi identidad,
y terminaba con una frase que se convirtió en un tatuaje invisible en mi alma: no firmes sin leer, no dejes que silencien tu voz. Cerré los ojos, apreté el papel contra el pecho y lloré por mí, por él, por todo lo que quedó en silencio en todos estos años, por todas las veces que tragué sapos en nombre de la armonía, por todos los cafés que hice mientras escuchaba groserías callada, por todos los cumpleaños que pasé sola fingiendo que era por elección. La noche cayó despacio, con las sombras avanzando sobre el suelo del salón como si cubrieran el mundo con una manta tibia. Encendí la luz del porche y me senté con mi té, la carta de Julián, doblada a mi lado, el sonido de los grillos y el olor a tierra mojada. Allí, en esa escena que nadie registraría, me di cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que no me sentía invisible dentro de mi propia casa. Era como si mi historia, finalmente, se estuviera contando, por mí, con mis palabras, y nadie más podría escribir sobre ellas. A la mañana que siguió al registro oficial de mi versión en la Defensoría, el aire dentro de la casa parecía diferente, como si hubiera abierto una ventana invisible después de décadas respirando polvo emocional. La luz que entraba por las rendijas de la persiana ya no parecía tímida. Caminé despacio por la casa, descalza, sintiendo el suelo frío, y toqué cada pared como si fuera una amiga a la que hubiera dejado de abrazar. Era difícil explicar lo que me recorría. No era un sentimiento único, era como un caldo espeso de sensaciones mezcladas, el sabor de una victoria discreta, el olor de algo que empieza de nuevo, y ese silencio que solo aparece cuando una sobrevive a una batalla que nadie vio. Abrí el armario del salón y cogí la caja de cartón donde guardé todo lo que quedó de Julián. Al tocar los objetos, me di cuenta de que ese gesto no era nostalgia, era reconstrucción. Encontré la última cinta de casete en la que él grabó su voz para mí, una vieja costumbre, anterior incluso a los hijos, y la puse en el grabador, que milagrosamente aún funcionaba. Su voz llenó la sala como un fantasma dulce, diciendo: si un día intentan convencerte de que envejecer es sinónimo de desaparecer, levántate. Lloré en silencio, no por tristeza, sino por gratitud. Era como si él lo hubiera previsto todo. Cogí la carta enmarcada y la apoyé contra el cristal de la estantería, justo en el centro, para que quedara a la vista de quien entrara. A continuación, fui al cuarto, abrí el cajón del escritorio y empecé a organizar los documentos de mi vida: certificados, fotos, cartas, recibos. Por primera vez, no era para que los demás entendieran lo que hice, sino para que yo misma viera lo que construí. Entre las carpetas, encontré una antigua redacción de Esteban, en la que decía que quería ser un hombre como papá, pero con el corazón de mamá. Leí aquello y una parte de mí se rompió, porque sabía que ese niño todavía estaba en algún lugar dentro del hombre que intentó engañarme. Quizás él también se había perdido, quizás Mariana nunca había aprendido lo que era tener una madre presente, porque yo estuve demasiado ocupada siendo resistente. Quizás, en el fondo, todo aquello había sido una gran cadena de silencios que se multiplicaron, pero en ese instante, al mirar mis registros, sentí que estaba rompiendo esa cadena. Era tarde para volver atrás en el tiempo, pero era demasiado pronto para borrarme a mí misma, y eso, solo eso, ya lo valía todo. Cuando cayó la noche, no encendí ninguna luz. Dejé que la oscuridad se apoderara del salón, como si necesitara acostumbrarme de nuevo a ella, pero esta vez, por elección propia. Me senté en el sofá, abracé una almohada fina y miré al techo, recordando cuántas veces dormí allí mismo, demasiado cansada para ir hasta la cama. Camila llegó con pasos ligeros, como quien respeta lo sagrado. Se sentó a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro y se quedó en silencio. Ese gesto lo decía todo. Ya no necesitaba gritar para ser escuchada, bastaba con existir. Nos quedamos así muchos minutos, hasta que ella murmuró: «Abuela,
¿Vas a escribir tu historia? Lo pensé unos segundos y respondí, no sé si como un libro, pero ya la estoy escribiendo aquí, dentro. Camila sonrió con los ojos y dijo que quería ayudarme, que podía mecanografiar, revisar, incluso ilustrar si era necesario. Podríamos llamarlo inciso C, el libro. Me reí, y acepté. A la mañana siguiente, fui a la biblioteca del barrio, doné la mitad de los libros antiguos y separé los que me recordaban quién fui. Empecé a escribir en hojas sueltas, narrando no solo lo que me pasó a mí, sino también historias de otras mujeres del vecindario, doña Amelia, expulsada de su propia casa por su nuera, tía Clarice, olvidada por sus hijos que hoy son médicos. Creé un grupo de escritura para señoras que querían ser leídas antes de morir. Cada viernes, la sala de estar se llenaba de cuadernos, de memorias y de té. Mariana, con el tiempo, apareció. La primera visita fue silenciosa, como una inspección. La segunda, trajo pan casero. En la tercera, lloró. Dijo que solo ahora entendía lo que significaba ser mujer, ser madre, ser hija de alguien que cargó con el mundo mientras sonreía. La escuché, no la perdoné allí, pero dejé espacio para que algo nuevo naciera. Esteban aún no ha aparecido, pero le envié una copia del inciso C por correo, con una nota y todavía puedes volver. Pero ahora, la casa tiene reglas. En la última página del libro que empecé, escribí en letras grandes, nadie me quita de mí misma, porque fue esa la lección que tardé toda una vida en aprender. Y cuando cerré el cuaderno esa noche, con Camila durmiendo a mi lado y el jazmín meciéndose afuera con el viento tibio, lo entendí, había vuelto a casa, pero, esta vez, entera.